6 minutitos pasan de la 1 de la tarde, estamos ya con Begoña Juan, que vemos que ha sobrevivido a la reentré, al nuevo curso. Hombre, no iba yo a sobrevivir. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, Eva, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, Ecuador de la semana, igual que le decía yo a Marta Pedro a primera hora, ya que estamos con esos buenos consejos, esas pautas que nos indica que, bueno, pues podemos seguir para hacer las cosas bien, ¿eh? Begoña Juan, maestra en educación infantil, cada miércoles nos visita para darnos, como decíamos, esos buenos consejos. Ese cómo tenemos que hacer en muchas ocasiones, que a veces el día a día nos hace a los papis que estemos un poco despistados en cuestiones fundamentales. Hoy vamos a hablar, Begoña, de la importancia de confiar en el centro educativo de nuestros hijos, por más que muchas veces nuestros políticos nos lo pongan fatal. Y tengamos que confiar en quien nos toca, ¿eh? Pues nada, en la tutora. Exactamente, en la tutora. Si no puede ser en el centro, pues nada, en la tutora. en la tutora. Eso es. Es de vital importancia que las familias confíen en el centro escolar y que transmitan cualquier información relevante que pueda influir directa o indirectamente en la educación y en el desarrollo de esa labor docente por parte de los profes. Importante tener muy claras las cosas. Importantísimo, Eva. Mira, ha dado ya comienzo al curso y con él, o antes de él, porque con los niños que han iniciado la segunda etapa de educación infantil, ya se tuvo, bueno, también depende de colegios, pero como es nuestro caso, ya se tuvo una tutoría individualizada con cada uno de ellos y después una reunión con todo el grupo en general. Pero en la tutoría individualizada se toman unos datos porque se rellenan unos impresos legales, que nos vienen dictados por consellería, en los cuales es muy importante que los padres nos den la información precisa que nosotros pedimos. Y a veces hay alguna pregunta, que ahora comentaremos, que no la hacemos del todo concreta, pero es muy importante que los papás lean también entre líneas y nos comuniquen cualquier dato que pueda ser, como bien has dicho, relevante, directa o indirectamente para el niño. En este informe que se realiza en 3 años, pues empiezan pidiendo pues, el nombre de los padres, la edad, los estudios que tienen, la situación laboral, en qué trabajan, si están en activos o no, dónde viven, si conviven con ellos alguna otra persona, algún otro familiar o otras personas, pues amistades o algo a la familia. Sabes que también ha habido una época de mucho inmigrante que se han agrupado a lo mejor 2 o 3 familias, o familias que han estado desestructuradas, pues familias separadas, y a lo mejor los padres han tenido que convivir en pisos en los que compartían una habitación con otras familias. También en este informe también se pregunta sobre la salud del niño, pero ya desde el primer momento en que está en la barriguita de la mamá, pues cómo fue el embarazo, si hubo alguna complicación, cómo fue el parto, si fue cesárea, un parto normal, si la lactancia y si ha habido pues alguna complicación durante el parto o el niño ha presentado o presenta pues alguna problemática en cuanto a salud. Después pasamos a preguntar, y todo eso, como digo, insisto, queda reflejado en este documento, que no es porque nos guste preguntar ni saber más allá de la intimidad que creemos. Pero son cuestiones fundamentales. Pero son cuestiones fundamentales porque eso nos va a ayudar a conocer mucho el entorno del niño y cómo es ese niño. También preguntamos, pues, qué lugar ocupa, si es un niño único, o qué lugar ocupa entre los hermanos. Si es el mayor, el mediano, el pequeño. Cómo es en cuanto a carácter, cuáles son sus aficiones, qué tipos de juego les gusta, cuántas horas ve de tele o de juegos, estos de videojuegos, si tiene unas pautas para comer, para dormir, para el aseo personal. Y en definitiva, preguntamos una serie de cuestiones que nos hagan conocer, como digo, ese niño, en qué entorno se mueve, cómo es su carácter, y también preguntamos, y aquí es donde digo,
a la familia si existe alguna situación personal y relevante que ellos creen que debe figurar. Con esta pregunta, claro, no podemos ir preguntando específicamente, pero yo creo que se sobreentiende de que si son familias que son separadas y tienen un segundo matrimonio, o pues hay alguna problemática de padres o de enfermedades, tanto de padres como de niños o de hermanos, todo eso debe ser comunicado. No porque nosotros queramos saber, como digo, más allá, sino porque lo necesitamos conocer por saber si el niño, en cualquier momento que no consiga los objetivos que poco a poco y conforme va creciendo se le van poniendo, o veamos que no se acaba de adaptar en el medio escolar, o que veamos que muestre alguna necesidad, pues sepamos dónde ubicarlo y darle un porqué o un significado a ese comportamiento o a esa no consecución de los objetivos. ¿Qué pasa? En muchas más ocasiones de las que quisiéramos, pues los profesionales de la docencia nos encontramos con que los papás, a ver, no voy a decir que no son sinceros, pero son reticentes a darnos qué tipo de información. Y en más de una ocasión también nos encontramos que niños que han presentado, y es serio lo que voy a decir, pues una problemática no en un año, sino en 2 y en 3 años, que no han conseguido objetivos, que su comportamiento no llega a ser del todo correcto, que muestran alguna necesidad. Nosotros desde la clase los hemos apoyado con la profesora de apoyo o con la especialista de pedagogía terapéutica en el aula de PT, que apoya tanto dentro del aula como fuera del aula, pero aún así no acaba de ese niño de tirar adelante. Nos comunicamos siempre que pasa esto con las familias y se ha dado, pues como digo, más de un caso en que la familia, pues no, todo es normal, pero ha habido algo, podrían ir a la especialista, a la pediatra, que le dice, no, si todo es normal, vamos, pero no nos presentan documentación como que han ido o hay algo. Y al cabo de 2 o 3 años, así como aquel que lo dicen y cuando ve la insistencia de la tutora o del tutor y del colegio, entonces dejan caer que ese niño al nacer pues tuvo una serie de dificultades, estuvo un tiempo en la incubadora o estuvo pues tratado o vigilado por alguna otra problemática. Algún tipo de problema que haya podido tener, claro. Entonces, eso, si nosotros lo sabemos cuanto antes, podemos ayudar de una forma más concreta y más precisa. Bien, pues como digo, con la profesora de apoyo, con la profesora de PT, o ya llamando a los servicios del ESPE, que son los servicios de psicopedagogía terapéutica, claro, que nos proporcionan ayuda al profesorado, ayuda a las familias, nos orientan y derivan a las familias o al centro pues a un especialista concreto que ayude a tirar adelante ese niño, que es lo que en verdad nos importa. Lo que importa, lo que debe de importar también a los papás. Claro, entonces yo entiendo que esta reticencia puede deberse a que los papás pues se sienten pues inspeccionados, intimidados un poquito, ¿no? y que teman que se emita un prejuicio o que se les vaya a juzgar por lo que ellos puedan poner, ¿no? O que se etiquete al niño porque por algo, y nada más lejos de la realidad. Esos informes son absolutamente confidenciales. Confidenciales. Y bueno, este año tenemos la suerte que ya ha salido un informe por el BOE, una ley que obliga a los padres a que cualquier anomalía o cualquier problemática que haya presentado el niño o que presente, si no al inicio de la escolarización, en años posteriores,
deben presentar toda la documentación y el centro también debe recibir y dar entrada a ese documento y apoyar, debe estar obligado también, por supuesto, a apoyar a ese niño con todas sus posibilidades. Y adecuarle pues una orientación específica para en el caso de que sobrevenga cualquier tipo de circunstancia que pueda descolocar, ¿no? Por supuesto. A descolar, claro que Mira, sí. yo recuerdo otro caso, Eva, muy curioso, en que el centro tuvo una niña pues que entró con 3 años y no hablaba. No hablaba. Ni hablaba conmigo, ni hablaba con los compañeros. Bueno, pues eso, los primeros meses, las primeras semanas de adaptación, pues estás valorando, pues bueno, es una niña tímida, le cuesta, bueno, pues vamos entrando poco a poco. Tenemos tutorías con la familia, no pasa nada, pues es vergonzosilla. Seguimos, pasan así un par de meses y la niña seguía lo mismo. Se vuelve a tener tutoría con las familias, pues no pasa nada, pues a la tercera o cuarta tutoría, pues la familia confió en nosotros y nos dijo que la niña estaba teniendo la misma actitud que ya tenía su hermana mayor y que se trataba de un mutismo selectivo. Es decir, la niña no hablaba según con quién. ¿Con quién, no? Según con quién. En la familia, con sus padres, con sus hermanos, hablaba, pero en un ambiente desconocido y hasta que la niña no decidiese por sí misma hablarnos, tanto a mí como a sus compañeros, como a otros profesores que entraban en el aula, pues no había nada que hacer. Entonces derivamos a la niña a un especialista, nos pusimos, porque el centro se pone en contacto con los especialistas, los especialistas nos piden informes, nosotros recibimos informes de los especialistas, vamos a sus consultas o tenemos reuniones con ellos si llega el caso y vemos la mejor forma de tratarlo a ese niño. Seguir unas líneas correctas, claro. En este caso se nos dijo que la niña ya hablaría, que no la presionásemos y ya fue así. Pues bueno, habló al tercer año. Fíjese usted, habló. Llegó un momento en que ella ya, pues bueno, se desinhibió en cierta manera y ya no era tan selectiva con ese mutismo, que se llama mutismo selectivo, que es con quien deciden hablar y con quien deciden no hablar. Pero Eugenio, Pues el día que habló fue una fiesta en el colegio. No cayó. Bueno, a mí se me saltaron las lágrimas, bueno, y ya fíjate, a partir de ese día la niña habló con todo el mundo. Y en las sucesivas etapas en las que fue subiendo, pues también, ya no hubo... ¡Qué alegría!, ¿no? Cuando alguien consigue, cuando una profesora, cuando una maestra, Begoña, consigue que es una niña en ese sentido, tan calladita, que sabes que que no quiere, no se sabe por qué, pero hay algo que le bloquea para poder hablar. Cuando con ayuda se consigue que se desinhiba y que se sienta a gusto, es una satisfacción. Esto es lo mejor, ¿no? Es como bueno, una satisfacción personal y profesional. También. Pero vamos, esto te ayuda muchísimo cuando ya los padres pues también decidieron tener confianza y decir lo que estaba ocurriendo, pues tú ya sabes dónde te encuentras, piensas que como, pues evidentemente la forma de trabajar con esa niña era muy distinta. Y a la hora de evaluarla también, porque estos niños piensan que no los puedes evaluar de forma escrita, sino que muchas de la evaluación es por la observación y luego por lo que ellos te cuentan y te hablan. Entonces tuvimos que cambiar la forma de evaluarlo, la forma de evaluarla, la forma de tratarla y conseguir saber si esa niña progresaba o no progresaba o en qué partes podíamos ayudarla o no, porque si no hubiéramos sabido, pues igual la actuación hubiera sido totalmente errónea por nuestra parte. Entonces de ahí la importancia que los papás confíen tanto en esta primera etapa, Eva, como después, posteriormente, ya no hay ningún informe, así ningún documento como este inicial, que es muy exhaustivo, pero sí que la situación familiar, tanto de la situación como se encuentra en las familias, ¿sabes? Que en las familias pueden haber pues crisis matrimoniales, separaciones, que haya un nuevo miembro en la familia, nuevos hermanitos de otras parejas, o que pues, fallecimientos de abuelos o enfermedades del niño. Pues todo eso se debe comunicar conforme el niño vaya subiendo de etapa.
hay que tener un esfuerzo de confianza, con el centro, total con los confianza. docentes que se vayan a hacer cargo. En cada curso habrá un tutor, una tutora. Hay que tener confianza, hay que confiar, es que es básico y fundamental el sentirte a gusto y confiado con la persona que se va a hacer cargo durante tantas horas al día de la educación de nuestros hijos, que es lo más importante. Tenéis una doble función desde edades Sí. muy tempranas, los maestros. Sí, sí, Por sí. un lado, tenéis que al inicio del curso pues marcar un poco cuáles van a ser las pautas, cuál va a ser el trabajo, cómo se va a desarrollar todo este curso, y al mismo tiempo tenéis que conseguir también, en cierta manera, que los padres se abran, que confíen, Claro. que esa información que se está pidiendo no es porque haya un interés especial de investigar la vida privada de los padres, no tiene nada que ver, es simplemente para tener una orientación, saber cómo se tienen que mover con el niño y cómo tienen que ser con ese niño en concreto. Claro. Esta información es como un currículum vital. Exacto, claro. Es como un currículum, tú muy bien lo has dicho, o un historial, los historiales estos médicos que Claro. van pasando y tú cambias de médico y cada médico ya tiene pues ese historial y sabe el paciente que tiene en sus manos pues de qué carece o qué necesidades tiene. especiales puede Exacto. llegar a tener. ¿Esto cuesta mucho? A ver, cuesta mucho, como digo, como hemos comentado en un principio, que los padres Se abran. abran y confíen. Tú has dicho lo de la confidencialidad, esto es totalmente confidencial, nosotros no vamos contándolo, Claro. los problemas que tienen ni nuestros alumnos ni nuestras familias, que también las consideramos algo nuestras. Además, al cabo de todos esos años se llegan a crear unos lazos, unos vínculos muy Claro. grandes entre familia y profesores. Pero sí que es cierto que toda la comunidad educativa, todos los profesores deben saber si hay alguna información que es de total relevancia. ¿Por qué? Porque ese niño no solamente está con la tutora, sino que también puede en un momento dado estar con otros profesores, con otros maestros, pues en una excursión o cuidando un patio o en las horas de comedor, con las monitoras del comedor. Entonces también deben conocer, ¿sí? Siendo pues, muy cautos discretos, y muy claro. discretos, pero deben conocer la situación tanto de salud, por supuesto, como la situación personal. De ese niño, de ese alumno que se nos ha encomendado. Pensemos que en muchas ocasiones, a veces, un problema, yo no digo que nos cuenten, oye, que ayer discutí con mi marido... Claro, esto no, esto tampoco, estas cosas pasan día sí, día no. Por quitarle un poquito de hierro a la cosa, no. Pero alguna pues crisis que se esté pasando por casa, que sea alguna problemática pues en cuanto, yo que sé, hemos comentado alguna enfermedad en algún familiar cercano, algo pues económico, estamos pasando por apuros económicos y no podemos y no llegamos, pero no lo digo porque me da vergüenza. Pues todo eso, si nos lo comunican a nosotros, nosotros les podemos ayudar, porque podemos buscar las vías de ayudarles, incluso pues si no pueden pagarlo en una vez, los gastos o pueden pagarlo. Claro. Si podemos solicitar alguna ayuda, pues la solicitamos, que por el centro no va a quedar. Si podemos solicitarlo a algún especialista, nosotros, el colegio hará todos los trámites posibles para solicitar un especialista que ayude a ese niño. Y además, si hay alguna situación pues complicada, nosotros, pues una separación, un hermanito que viene, celos entre hermanos, fallecimientos de abuelos, siempre hay una forma de en la asamblea, en casa o con los tutores, comentarlo de una forma pues así más amplia y con el apoyo de todos los compañeros. Y que, pues a mí también faltó mi abuelito, claro. Pues lo que sea. Como una gran asociación de peques. Parece que mal de muchos, consuelo de tontos, pero sirve. Bueno, también o cuentas un cuento y le das otro aire que al niño se ve respaldado y le quitas también un poco el sufrimiento que él tiene y no te traslada a ti. Pero tú ves que ese niño no se está comportando en clase y es por un motivo, no se está comportando correctamente. O no está evolucionando como se espera, ¿no? Y es por algo y tú no sabes qué es.
Entonces, pues si a ti te lo comunican, pues no te preocupes, que yo voy a contar un cuento de esto o de lo otro, o hablamos sobre alguna problemática en general, pues en particular a nivel general de la clase. Pues mira, que es que coge muchas pataletas o berrinches. Últimamente está un poco... Pero es que también nuestra situación es un poco... Pues nosotros comentamos, oye, pues los papás a veces pues discuten, pero no pasa nada, porque luego hacen las paces o les orientamos a la familia de cómo deben llevar pues esas discusiones, que los niños no las vean, o si las ven, pues después hablarles y ver que es pues algo pues, que de vez en cuando, ocurre, no pasa nada. Que pega uno un golpe en la mesa así con la mano y dice, ay, que me he enfadado, ¿no? Y a lo mejor están los peques delante y se quedan un poco impresionados. Pues damos esas pautas a las familias que a lo mejor pues creemos que lo saben y no saben cómo llevar a lo mejor una situación determinada y un poco embarazosa. Entonces les podemos ayudar mucho. Esa ayuda y para poder ayudar, las personas de confianza, en este caso los maestros, los tutores, bueno, pues deben de saber cuáles son las circunstancias concretas que rodean y han rodeado al niño desde antes de su nacimiento. Desde antes de su nacimiento. A lo mejor los padres tampoco le dan importancia a decir, no, pues en el embarazo tuve pues cualquier problemática. O nació 7 mesino, o nació con muy poquito peso. Pero esto, ¿para qué lo voy a decir? Pues sí, son datos muy importantes. Y en esas reuniones, en esa primera reunión, sobre todo, la de 3 años, hay que hacer hincapié y pensar, si es necesario, me tomo un tiempo y pienso, porque a veces la rapidez o el nerviosismo dice, no, todo bien, algún problema, nada, hay alguna situación, no, nada, pues pensemos, y aunque nos parezca una tontería, no sé, pues lo decimos, esto si es relevante, pues lo apuntamos. No sé si será relevante o no, pero yo te lo digo. Yo te lo digo. Además también porque en algunas ocasiones hay un periodo determinado para que el centro, cuando se nos presenta alguna problemática con el niño, pues que necesita un especialista del SPE, como he dicho, o un logopeda, o que necesite algún dictamen, que se le valore, ¿no? Todo eso también hay un tiempo para presentar una documentación. Si nosotros hemos confiado con la tutora, con el centro, y lo hemos dicho, cuanto antes empecemos las gestiones, pensamos que a lo mejor perdemos un año, porque ya ha pasado el periodo en el que se presenta toda la documentación, todo eso lleva un proceso. Entonces, es tiempo que estamos ganando. Claro. Entonces, pensemos que es muy importante. Ustedes están pensando como yo que a todos nos hubiese encantado tener una maestra como Begoña, ¿verdad que sí? Es que es estupenda, por eso viene a la radio cada miércoles, porque esto no se lo puede quedar ella ni se lo puede quedar solamente el centro donde ella imparte sus conocimientos y desarrolla su labor profesional, sino que tiene que venir a contárnoslo. Begoña, yo encantada. Vaya trabajo que tenéis los maestros, los profes, los tutores, vaya, pero como estamos encantados. Pero estáis encantados. Además, como digo, cuando conseguimos algo y conseguimos que ese niño vaya adelante, nosotros felices y contentos. Claro que sí. Es la satisfacción de nuestro trabajo bien hecho, bien llevado y con esa solvencia. Es imprescindible que regrese el próximo miércoles, Begoña, a seguir contándonos cosas que tienen mucho que ver con la educación de los peques de la casa, que son el futuro, y hay que cuidarlos mucho, son el futuro. Y después ellos nos tienen que cuidar. Exactamente. Que luego te lo hacemos por puro interés. Por puro interés. El ser humano, saben ustedes, que es egoísta por naturaleza, todo lo hace por egoísmo. Así que, en fin, que nosotros intentando aportar siempre con Begoña Juan ese granito de arena con estos buenos consejos, estas recomendaciones que nos trae cada miércoles. Begoña, como siempre, estupenda. Claro. Que pases una feliz semana. Igualmente. Que el fin de semana sea inolvidable y genial. Ay, eso. Y el próximo miércoles aquí. Otra vez. Venga. Nos vamos a quedar con el avance informativo de la 1:30 de la tarde de la vuelta, noticias de proximidad con nuestro boletín informativo local.